y me llamó la atención cómo los espacios estaban muertos. Estaban muertos porque habían cuadros cubiertos, muebles cubiertos. Todo eso nos va generando una carga. Y los japoneses tienen también eso. Una vez al año hacen un ritual donde votan, pero votan con gratitud. Yo pienso que es importante, o sea, darle el lugar a las cosas y cuando ya tengan que volar, hacerlas volar. Las vuela. Yo, por ejemplo, ahorita estoy pensando en las muñecas de mi hija, Ay, Dios mío, que las yo siento que son muñecas. como si las estuviera vendiendo a ellas. Ay, porque a mí las cosas fuera de lugar me hacen ruido. Amables Impertinentes llega a ustedes a nombre de Apple Tower, construyendo confianza, concretando sueños. Diluxus, vende tu casa, maximiza tu venta. Yo sí estoy bien contenta hoy, porque la gente nos está siguiendo, la gente está opinando, y esto ha sido un esfuerzo maravilloso entre mi hija y yo en presentarles dos visiones, dos generaciones de temas que a veces pueden ser controversiales. ¿No te parece, Vero? Sí, y hoy el tema está muy divertido porque me acuerda de una canción que cantábamos cuando era chiquita, que es aguardar cada cosa en su lugar. Porque el desastre era mucho y uno tenía que recoger. Bueno, sí, eso es una cosa que le enseñan a los niños en los colegios y ayuda mucho a las mamás si siguiéramos la misma práctica y no estuviésemos detrás de los muchachitos recogiéndole las cosas, sino que ellos mismos tengan que recogerlas. Pero uno dice, bueno, es recoger, pero si no tienes tanta cosa, no hay tanto que guardar ni tanto que recoger. Sí. Difícil cuando uno tiene niñitos en casa que tiene el montón de juguetes. ¿Tú te acuerdas, hija, que tú tenías una cesta, creo que una cesta blanca, que ahí había que De guardar los mimbre. jugueticos? Había que guardar los jugueticos. Porque si no, la casa todo el tiempo era un reguero. Yo no podía con eso. Pero fíjate, esa cesta era una cesta. ¿Cuál cesta? La que tiene el culo puesta. Perdón, era un Chiste chiste interno. familiar que no podemos decir esa palabra porque siempre hay que decir eso. Toma agua. Ya. Es que el agua me ahoga. Gracias. Miren, no, lo que te quería decir era que esa cesta guardaba puros jugueticos de piñata. Ay, Dios. Entonces era muy particular porque a veces venían con caramelos, con hormigas. Era un desastrico eso ahí debajo del closet. Pero no, yo estoy pensando es en la filosofía japonesa que habla mucho del minimalismo, de no llenarse de tantos peroles. Y es que incluso con los juguetes de los niños tienen una visión que me pareció increíble, porque ellos tratan que los cuartos de los niños no tengan tantos juguetes, sino más bien ellos lo que están buscando es como la atención del papá, es decir, ellos quieren estar ahí para ellos, para proteger, para acompañar y que el niño aprenda a hacer otras cosas, desarrolle la creatividad, pero no llenar el espacio que tiene que llenar el papá de alguna manera de entretener o de acompañar con cosas que lo distraigan para que no moleste a papá y a mamá. Yo creo que ese es un tema, hija, que es diferente al que yo pienso que vamos a tocar hoy, que es acerca del desapego, del minimalismo, el de no aferrarse a las cosas. Yo comenté en una de las columnas que escribí, por cierto, la gente le encantó, mucha gente me criticó, pero me pareció interesante, el que yo fui a una casa, hija, y no fue que fui a curiosear, yo fui a llevar una sopa, pero no era porque quería curiosear, y me llamó la atención cómo los espacios estaban muertos. Estaban muertos porque habían cuadros cubiertos, muebles cubiertos. Tú sabes, con sábanas blancas. Sí, como para que no se gaste, Como para que no los... para que no se ensucie. Para que no se ensucie. Y vuelvo y les digo, no estamos criticando, es sencillamente observaciones que uno hace para poder iniciar un tema. Yo las cosas que tengo en mi casa las uso y me encantan. Quizás para ti es mucho, porque a mí me gustan los cuadros, a mí me gustan las matas, pero son para mí cosas que tienen una explicación y un sentido. No entiendo las casas que tienen las cosas, los muebles Tapados. tapados para que no se ensucien o los cuadros guardados para que no se vean o para algún día darle otro uso. No Sentido. entiendo, mamá. Bueno, es que justamente yo creo que vamos a hablar del minimalismo y todas las enseñanzas que trae esta Ajá. filosofía japonesa. Ok. Y es que parte del minimalismo lo que dice es que cada objeto que tengas en tu hogar tiene que tener un propósito. Lo que pasa es que a veces nos recargamos de cosas porque es esto que me dejó mi abuelita, esto que me dejó el otro.
Y hay una atadura ya como emocional que hace que empieces a volverte una persona que empiezas a guardar y no soltar, porque quizás no significa que el sentimiento no esté ahí, pero el sentimiento siempre va a estar. Lo que tienes es que soltar el objeto, porque si no se vuelve como una especie de recarga emocional. Es un peso emocional, no peso solamente porque los objetos cada vez que te tengas que mudar pesan y ocupan espacios, sino que estás llenando una especie de vacío y no dejando que esa emoción salga, se libere, porque es como una emoción reprimida. Así como no tienes espacio y no hay espacio para meter cosas nuevas, es como dijiste tú, es un peso emocional. Mira, hija, y yo me he mudado mucho. Yo tengo 7 años aquí en Miami y me he mudado 5. A mí eso no me gusta, pero ese es otro tema. Eso es otro tema. Yo me he mudado mucho porque no me han gustado los espacios donde he estado. Ahorita por fin encontré el área donde me encanta. Y ¿tú sabes para qué sirve? Para botar peroles, para botar cosas. Cuando me uní con mi pareja, hicimos un trato. Ok, que se va y que se queda. Y uno tiende a aferrarse a esas cosas. Y entonces uno busca gente imparcial. Y yo busqué mis amigas que siempre están acompañándome ahí en esos momentos difíciles, como es una mudanza. Y entonces, ok, ¿qué te parece? Bótalo. O sea, hay que buscar gente que no se apegue a eso. ¿Ves? Que no se apegue. Esto se va. Esto se queda. Gente imparcial. Y mi amor, yo he salido de cantidad de cosas porque de verdad, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Cuándo fue la última vez que te lo pusiste? O sea, ese tipo de preguntas hay que hacérselas. Claro, pero yo siento que en este caso debería ser un trabajo individual. Porque ese trabajo ¿Qué cuesta desprenderse de las cosas? Bueno, a mí me encanta, a mí me dan una especie de crisis yo creo que es como en diciembre, que quiero salir de cosas y regalar. No, las mandas todas para afuera. A veces eso, yo pudiera votar, pero entonces pienso en mi país y siento que hay tantas cosas que pudieran reciclarse. Tengo grupos de mamá donde venden todo súper económico. Me encanta. Y también entonces trato de vender. A veces es un trabajo extra porque tienes que tomarle la foto, poner la dirección, recibir a la persona y dárselo, ponérselo en la bolsita. Entonces a veces es como que no tengo tiempo para esto, que quiero darle como una nueva vida, pero es demasiado. O sea, cuando quiero hacerlo es como una energía de un momentico y después ya no tengo tiempo para encargarme de eso. Pero yo pienso que tiene que ser un trabajo individual, incluso por área, porque a veces una casa puedes acumular muchísimo, pero si supiéramos todas las ventajas y beneficios que podemos obtener al limpiar, yo creo que lo haríamos más a menudo, porque sí, es como una especie de desprendimiento emocional de cosas que la verdad es que, mira, eso es como esos posts que lo voy a guardar para leerlo después y no lo lees. Fotos que nunca más vas a ir a ver en tus cosas y recargas el teléfono de cosas. Lo mismo con la casa. Sí. Guardamos cosas que después no usamos, que no sabíamos ni que teníamos y llenan espacios. Sí, yo quiero hacer referencia ahorita a una cosa porque la mamá de mi pareja se mudó a un sitio de retiro y está feliz. Salió de todo, mi amor, salió de los muebles, salió de todo, de los adornos, pero nos mandaron unos regalitos. Ay, Dios. Y yo, Dios mío, los regalitos, que tuvieron sentido para ella, pero para mí no tiene ningún sentido. Pero entonces mi pareja arrastra con aquello. Entonces lo tiene envuelto, ¿no? Y yo dije, ok, o sea, me lo mandó envuelto como una gran cosa, unas estatuas así, que yo no soporto los adornos, unas estatuas así, y yo le digo, ajá, ¿y qué vamos a hacer con esto? Ahí es donde yo te digo, alguien tiene que opinar, porque es el sentimiento que su mamá tenía, que se lo mandó a él, que él no tiene ninguna relación, entonces tiene que venir alguien a decirle, ok, nada, lo metimos en otra caja y se fue para el guardamueble, para el depósito. Es terrible, pero volvemos a lo eso se mismo. quiebra en cualquier momento. Pero lo volvemos a lo mismo, la responsabilidad no es tuya. Para nada, es pero de está en él mi casa. porque es su herencia. Pero bueno, está en mi casa. Pero es su herencia. Sí, entonces, ¿dónde la metemos, la herencia? Bueno, igual pasaría al revés, si a ti te manda alguien, porque el apego emocional es de él con su mamá. Claro, y no ahí con es la muy fácil. figura. Bueno, no necesariamente con la figura, pero quizás él no quiere hacerle ese desplante a la mamá y esperará a que ella no esté. Ahí la tenemos por un tiempo, mami. Yo pienso que es importante, o sea, darle el lugar a las cosas y cuando ellas tengan que volar, hacerlas volar. Las vuela. Eso de el lugar a las cosas es importantísimo. Yo soy muy ordenada en mi casa y he sentido que una manera de mantener el hogar no solo limpio, sino la mente
como que Liberada total, mami. es sí. liberada. Porque cada vez que tú busques una tijera, ya tú sabes que el lugar de las tijeras es este lugar. Claro, Ya claro. tú sabes que algodones van en este sitio. Entonces, eso a mí me ayuda a tener un orden mental maravilloso, porque siempre consigo todas las cosas si están en su lugar. Ahora, acoplar a toda una casa a Sí, que señora. sigan tu orden no es fácil. Me ha costado muchísimo porque no entienden que a cada cosa hay que darle un Sí, lugar. hay gente fanática, y no te quiero decir que tú seas fanática, pero yo tiendo a hacer lo mismo. Por ejemplo, como te digo, me acabo de mudar. Tú me regalaste unos envasitos para poner la sal, la pimienta, el basil. Eso es una belleza. Todas las especies. Pero son como 100. Eso es una belleza y yo los amo, ¿no? Ah, no. Entonces, mi pareja que no tiene noción de eso, venga y ponga un tolete de sal así. Y venga y ponga otro frasco allí. Entonces, cada vez que yo abro eso, lo que tú dices, que tienes que ajustarte al otro para que no te haga ruido. Porque a mí las cosas fuera de lugar me hacen ruido. No, y hay que entender cuál es la lógica de ellos para tratar de ver si tiene sentido o Está no la tiene sal, sentido. pon un tolete de Porque sal a la así. hora de ordenar pierdes tiempo. Sí, señora. Cuando dices, esta llave, ¿qué hago con una llave que sobra? Sola. O un bombillo. No puede haber una caja que De diga bombillo. bombillos y solo sea de bombillo o de cable y ver cuántos bombillos necesito, porque no solo acumulamos el que necesitamos y esos repuestos, porque bueno, eso pasa. A veces los repuestos de una lámpara después ya no van a ver, entonces compraste suficiente como para que te alcance y porque si no después tienes que botar la lámpara. Otra cosa que hacemos, guardamos cosas que vamos a reparar algún día. Nada, tampoco. Y nunca se reparan. Ajá. Entonces, todo eso nos va generando una carga. Y los japoneses tienen también eso. Una vez al año hacen un ritual donde votan, pero votan con gratitud. Claro, También eso es hacen verdad. sus Lo pequeños vi, rituales. lo vi. Eso se le puede sugerir de repente a tu pareja, decir, mira, esta estatua de tu mamá está hermosa. Vamos a hacerle un ritual y darle como una mejor vida, dárselo a alguien o venderlo o hacer un garage sale y va a tener un mejor propósito. Yo, por ejemplo, ahorita estoy pensando en las muñecas de mi hija, Ay, Dios mío. que las yo siento que son muñecas. como si las estuviera vendiendo a ellas. Ay, Y no. tengo una atadura por los juegos, por la cosa. Y yo digo, pero soy yo, quizás ellas no. Pero claro, porque uno piensa, ¿y si tengo una nieta? Y entonces la Exacto, muñeca. esta es la muñeca de tu mamá. Duele un Eso es poquito, lindo. pero por Qué ejemplo, lindo. todas las Barbies, todos los demás muñecas volaron. ¿Las Todas botaste? volaron, se las dimos a otra gente que las quería. Y después yo dije, pero ya va, cuando ellas tengan sus hijas, tendrán sus muñecas nuevas de su muñecas. momento. Claro. ¿Entiendes? Entonces quizás sí, tengo que soltar esa muñeca ahorita que está en buenas condiciones y dárselas a una niña que no tenga juguetes Ay, sí. para que pueda jugar con esa muñeca. Fíjate, Entonces es todo un tema, pero sí, es bonito y logras salir de muchas cosas. Estos temas que estamos hablando, a lo mejor a algunas personas les molesta. ¿Por qué les molesta, mami? Porque se sienten que han estado acumulando toda la vida y siguen acumulando y es algo que les gusta y no hayan cómo resolverlo. Fíjate, otra cosa que encontré ahorita mientras me mudaba, bueno, ya te dije lo de la alacena, que me atormenta eso de que la pareja se pueda poner de acuerdo, mira, esta sal no va aquí y la vuelves para allá, para allá. Y los aceites van aquí. Pero bueno, la persona no tiene ese sentido y ponen otra cosa, entonces yo vivo en eso. Lo mismo que la nevera. Yo no soporto una nevera desorganizada. Y en el caso, una nevera normal, o sea, yo quiero que la mayonesa vaya aquí, claro. Eso me cuesta. O sea, yo sé que cada cierto tiempo tengo que volver a reajustar, pero eso es una tontería. Pero lo que quiero echar es también, cuando te estás mudando, consigues las fotos de los exes. Ay, ay, ay. Las fotos de los exes, que uno dice, la voto, no la voto, me quiere, no me... Eso cuesta, mami. Uy, Cuesta. sí, porque- yo tengo una caja. Bueno, tú tienes tu caja. Una caja de recuerdos de la infancia y con diarios. Imagínate tú, mami. Entonces yo a Los veces diarios digo, no los vas a votar. Es tu historia. es difícil, pero a veces dice, ¿quién va a leer eso? ¿Para cuándo? Pero es para ti. Cuando te encuentras con ese momento, así... Es como que si lo vuelves a historia. revivir. Es tu historia, Y tú sabes mami. qué sucede, que a veces uno pierde la memoria con el tiempo. Sí. Y para mí, las fotos sobre todo, yo Sí. soy muy de guardar álbum de fotos, Sí, 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 me sí. gusta video, te hace revivir cosas que habías olvidado. Sí. Entonces, sí, es como que si, eso nos los enseñaron una vez en televisión, es como que el recuerdo realmente son las fotografías que logramos ver, porque si no está en fotografía, probablemente ya el recuerdo no existe y a veces recordamos cosas y es por la fotografía.
Y es ese momento, pero realmente el momento no lo recordaba si no estuviese. Es Sí, pero una cuando se cosa ahí trata de los exes, filosófica. mami, Ah, yo no, me encontré los con tres, exes. me puse, ay, pero si este me compuso una canción. Entonces me sentí en ese momento así como que... Empoderada. no, empoderada, nada. Que estaba dándole cacho a este porque estaba hablando, estaba recordando una cosita allí de alguien que pasó hace 20 años. Entonces me encontré con la foto de este, después estaba yo en la foto con otro. Y rompí varias, pero me quedé como con 2 o 3. Pero claro, reduje, vas reduciendo hasta que llega un momento que las desaparece. Bueno, yo te voy a decir, cuando decidimos que íbamos a abordar este tema, a mí me entró esa energía que de verdad quería salir de muchísimas cosas. Ok. De muchísimas. A mí me encanta limpiar. No me he mudado tanto como tú, entonces es más difícil como jurungar caja por caja, pero cada cierto tiempo yo sí lo hago con mi mesa de noche, que a veces siento que Sí. está muy llena. Y como decía, cables que ni siquiera sabes qué conecta. El tablets que ya están, pero requete muerta, o sea, eso no sirve. Entonces, ¿por qué sigo guardando celulares? Bueno, los celulares pueden ser útiles cuando uno va a Venezuela, que necesitas como uno no tan moderno, Uno de esos así de... para meterle un chip y estar allá mientras uno está allá. Pero, ¿cuántas veces pasa eso? ¿Cuánto tiempo? No mucho. Tú sabes que yo tenía una fórmula cuando llegué aquí a Estados Unidos para no llenarnos de peroles, porque sí, es Porque un la país gente muy se llena, ¿verdad que consumista. sí? Y mira mi Impresionante. fórmula. Lo quiero. Tú veías, no sé, una licuadora. Ok. Lo quiero. Ok, sí, lo quiero, obviamente. El instinto en ese momento es lo quiero todo cuando salgo al mall. Lo necesito. Bueno, ya va. Tengo una licuadora que está funcionando en la casa. Ajá. ¿Cuántas veces lo voy a utilizar? Ok. Eso pasa mucho, por ejemplo, con una paellera. ¿La quiero? Uy, sí. ¿La necesito? Sí, porque no tengo paellera. ¿Cuántas veces la vas a usar? Una vez en el Y año. esas 3 preguntas Qué a mí buena, qué siempre bueno. me ayudaban a ver si realmente necesitaba un Ya lo sabe. objeto Hágase o esa una pregunta. cosa. Por ejemplo, a mí ahorita me pasa con la ropa. Yo no quiero comprar más ropa porque he ido acumulando muchos vestidos de mi oficio, obviamente, y digo, yo estoy segura que voy a salir de este vestido y me voy a comprar uno igualito, solo de esta época, Otro pero color. es el mismo. No, es el mismo. Me he comprado vestidos exactamente igual, solo con un medio detallito diferente, un colorcito medio distinto. Entonces no tiene mucho sentido y a veces quiero, bueno, hay que limpiar porque tiene que ser cíclico. Sí, y yo pensé que me ibas a hablar de la tienda esa que tú vas donde una gente recicla. Esa fórmula que tú dices me parece fabulosa, pero también lo que yo digo es cuando entro al closet, desde cuándo no te pongo, desde cuándo no me he puesto esto. Pero, por ejemplo, las benditas chaqueticas de cuando yo salí en televisión que tenía que andar, tú sabes, vestida de ejecutiva, yo salí de la mayoría, me quedé con 2 y ahí las tengo en la mira, en cualquier momento las boto. Pero digo yo, ¿y si la necesito? Claro, Pero porque es un ¿cuándo voy a clásico. necesitar? Sí, pero cuando yo no busco trabajo. Lo único que yo sé que me voy a poner todo el tiempo es la ropa de tenis. Y ahora que estamos grabando aquí alguna ropa, pero de verdad, lo que yo no me pongo, lo saco. Lo Bueno, saco. porque tiene que ver con tu estilo de vida en este momento. Sí. Entonces sí tenemos que renovar ese closet. Y eso también es como ese estilo de vida y de filosofía de lo que tengo es lo que necesito. Exacto. Y una forma de limpiar, otra que me encanta, es bueno, hay una que dice, sacas todo Ajá. y vas pieza por pieza. ¿Cómo me hace sentir esta pieza? Uy, qué lindo eso, me gusta. Porque a veces esta camisa me la regaló un exnovio, o con esta fui a tal funeral, o con esta me Uy, cortaron no. las patas, o con esta me botaron. Entonces, si la Uy. pieza te da una idea, nunca la vas a usar. Entonces, Eso es me mejor gusta. que te conectes ya desde la pieza que te vas a vestir con algo positivo. Ok. Y así, no, te desprendes rapidito de mitad del closet. Incluso dice, no, esta me hace ver gorda. Entonces, ¿por qué vas a seguir teniendo un Pa' vestido cuando que te sea hace... flaca. No, es mentira, es mentira. Entonces, esa la he querido aplicar, pero me da tanta flojera sacar todo el closet. No, eso es un trabajo. Es un trabajón. Tengo que tener por lo menos una semana para Mira, hacer eso. Eso de esas cosas del closet en estos días fue una sobrina a mi casa que tiene esos closets que dan vuelta así. Oh, wow. De esas, porque Sí. el closet de ella parece de tintorería, da vuelta. Y entonces ve mi closet y le digo, y tengo un closet, un walking closet, le digo así, pero emocionada. Me dice, ¿este es tu walking closet? Digo, sí, pero yo estoy feliz. Me dijo, ¿y dónde están las carteras? Digo, tengo 3 y quiero salir de 2.
Y empezó a como a examinarme y a ver, y me hizo sentir así como que No tú no tienes eres nada. nadie. Casi, ¿no? Pero no me lo hizo con maldad, ni mucho menos. Y yo dije, pero es que no la necesito. Siempre salgo con la misma carterita, porque es la que me gusta. Claro. Sí, bueno, yo soy por flojera. Yo tengo carteras y se me han dañado por no usarlas y ahí me siento peor. Ajá. Pero es por practicidad, porque a veces digo, o sea, yo me combino negro, beige, marrón y quizás en las noches sí cambio a las que son más chiquitas, pero cartera de diario, hasta que no la cabe, no la cambio. Yo creo que Zapaticos de goma y tal, igualito, o sea, soy bastante práctico. Y tú sabes que eso de acumular, lo estábamos hablando otro amigo mío y yo, tiene que ver también con la cultura en la que vivimos. Estábamos hablando que los Estados Unidos somos muy consumistas. Exacto. Igual que en Latinoamérica hasta cierto punto. Pero, por ejemplo, en Europa, como los apartamentos son tan reducidos, los closets son tan reducidos, ellos son bastante minimalistas Sí. por practicidad, porque no les cabe. Pero además por las temporadas. O sea, el verano sacan verano, invierno guardan invierno. Y eso es malísimo porque entonces a veces algunos países guardan tanto y sacan la ropa igual y huele horrible. Entonces, Bueno, por la pero se lata. lleva la tintorería, por Sí, Dios. no, pero hay gente que no lo hace, entonces huele horrible y tienen fama por ser malolientes. Pero en todo caso, yo creo que eso está bien, ¿verdad? La gente vive como más de las experiencias que de las cosas. Bueno, y en estos días estábamos hablando de las cosas que le dejas a tu familia. Los japoneses se preparan para partir liviano Ok. y dejar pocas cargas a su familia. Qué bueno. Entonces, qué bueno. imagínate que tú dejas ese apartamento y no tienes que hacer que tu familia tenga que tomar decisiones sobre la chaquetica, sobre... gracias a Dios aquí hay una tienda muy buena Sí. donde llevas todas esas Y te lo cosas y no reciben tomas bello. decisiones y ellos se encargan de revender y bueno, es darle una nueva vida a esas piezas. A mí particularmente me da como cosita ir a comprar allá esas cosas porque siento que trae la energía de la otra persona y no sabes quién es. Pero no Pero eso es importa, muy individual. Además, como te digo, yo ahorita lo menos que quiero es comprar ropa porque tengo el closet lleno y lo que quiero es sacar Fíjate, y sacar. Nosotros empezamos con la idea o con la historia de mi viudez, de que soy viuda. Cuando esta persona partió, tenía chaquetas, corbatas, tenía un montón de cosas. Y tuve esa sensación, ¿qué hago yo con esto? Quería mandárselo en el mismo camión que la hija trajo, pero no se lo llevó. Pero yo tenía muchos amigos y tengo muchos amigos. Y lo querían muchísimo a él en el breve tiempo que estuvimos juntos. Y entonces a cada uno le di una corbata, porque tenía decenas de su corbata. Y entonces eso me lo recuerdan. Esta corbata es de él. Ajá. ¿Ves? Y volvamos. Pero esa energía fue linda porque Es lo diferente, quería mucho. porque sabes quién y además es. eran corbatas de corbata, eran corbatas preciosas. Okay. Pero conoces a la persona. Claro, digámoslo claro, así. exactamente. Otra cosa es las obras de arte. A mí me encanta. Ok, a ti te encanta cargar Sí. con cuadros y cuadros y me acuerdo que en una de esas de tus mudanzas que ibas a tener un periodo corto me dejaste un poco de cuadros. Ok, Y sí. yo me emocioné, yo monté todos esos cuadros en mi casa Eran y le di, lindos. era como vestir la casa un poco diferente Claro. por un tiempo. Mi esposo lo odió. No le gustan los cuadros. Porque es verdad, tú te conectas con el cuadro que Claro, está ahí claro. y si lo compramos es porque tuvo un propósito, Claro. tuvo su momento, es algo que es importante para ti. Por ejemplo, nosotros tenemos un cuadro de Cayó el Agua, de Los Roques, espectacular, que es nuestro lugar preferido en la vida, donde queremos que nos entierren de todas las maneras posibles. No, ¡Entierro! ¡Hablaste de entierro! lo amamos. Y el cuadro tiene su historia muy especial y es casi que uno de los únicos cuadros que tenemos en la casa. El segundo es el que heredé de ustedes cuando se divorciaron, Tu que cara. siempre que lo compraron dijeron que se parecía a mí, Igualita. que es una silueta y le decíamos la Verónica. Entonces, claro, yo crecí viendo el cuadro diciendo que se llamaba Bellísimo, Verónica bellísimo. y me encantó, es muy misterioso el cuadro. Pero me encanta porque, no sé, me empodera hasta cierto punto y Y puedes decir que eres tu hija. pero bueno, se no, parece yo le muchísimo digo a la ti. Verónica y siempre he hecho el cuento, ¿no? Aunque no sea inspirado en mí el cuadro, se parece mucho a mi perfil. Y son los únicos dos cuadros que teníamos. Creo que otro por ahí Pero de un cafecito. a ti te hace falta, no a te mí hace me falta. gustaría, sí. Te voy a decir, cuando yo tenía mi cuarto, uy, aquí sí estaba súper recargado. Me encantaba, a mí me gusta la música y era fanática de varios grupos de música como
Depeche Mode, U2, y tenía muchos cuadros de los afiches que en esa época se estilaba, además adolescente, Claro. de todas estas bandas. Y tenía otra obsesión muy loca y tengo muchos cuadros sin montar de esto, que son los hombres como sin camisas, bonitos, cargando bebés. Ay, qué O sea, lindo, la qué figura lindo. paternal. Qué lindo. Y no sé por qué, porque mi papá fue súper papá y todo, y estuvo presente. Pero esa figura de buscar ese hombre que fuera paternal. Y fíjate, una de las cosas que yo me acuerdo que me hizo ver a Santiago con otros ojos fue eso también. Cuando él me presentó que tenía un hijo y lo vi tan enamorado de su hijo y yo dije, o sea, como que yo creo que en mi subconsciente era como que él puede ser buen papá, Ahí está. ¿sabes? Esa cosa, pero ahí todavía éramos amigos, Fíjate. pero me conmovió que fuera un buen papá. Entonces, bueno, son esas cosas. Pero volviendo a los cuadros, Pero entonces ¿sí ya te gustaría rellené mi casa de esos cuadros. Ok. Hoy en día no sé dónde ponerlos, pero me encantaría verlos. Me gustan mis afiches, Ok. pero no tengo una oficina donde los puedo poner. Y Santi es de paredes desnudas. A él le Fíjate tú. gusta, no de desnudos, por cierto, No, de blanco, nos blanquito, gusta la blanquito, sí. limpieza y el Feng Shui habla de eso también, que ese es un buen tema que podemos tocar en otra oportunidad, que es esta filosofía de, primero, limpieza, ¿ok? Que la energía fluya y los objetos que tienen son objetos que te conectan, fíjate, tiene un propósito Claro. porque te pueden conectar, porque tú lo programas de esa manera. Este tarro de oro me conecta con la prosperidad y va a estar en el sur, whatever y tal. Esta cinta roja me conecta o estos patos besándose con el amor. Esto protege a la familia. Entonces, como que le das un valor a cada objeto. Es como, por ejemplo, cuando tienes una imagen de una virgen, es como la parte espiritual, te conecta con esa energía que te protege. Entonces, son esos objetos que te llevan al lugar que tú quieres vivir y con lo que quieres atraer a tu vida, que en este caso son esas cosas: salud, amor, prosperidad, A mí me familia. gustan los cuadros, me gustan, y la mayoría de los cuadros que tengo en mi casa son cuadros donde hay mujeres. Es así como que yo valoro a la mujer. Recientemente me compré un cuadro que nunca había sentido tanta emoción en comprar un cuadrito que para mí, bueno, tenía valor económico, pero era la imagen que me dio, porque era una mujer viendo un árbol y de sus pies salían raíces. Yo sentí que esa era una inmigrante que estaba tratando de plantarse en algún lugar para continuar su vida. Entonces, la tengo ahí. Es pequeñito, pero me da una alegría. Entonces, yo quiero como que darte un poquito de el cierre mío, por lo menos, decirte, hija, que yo creo que es importante que haya los espacios para que uno esté en su casa en donde tú puedas decir, aquí puedo pensar, aquí está, es que estoy yo, este color me llama, este color soy yo. Y no cuestionar a nada, cada quien que tenga su casa como le dé la gana, pero que busque espacio para tener espacio y no se apegue a cosas que no tienen ningún sentido ni ninguna relación con su vida. Claro, hay personas que dicen, me encanta el orden, pero yo no sé por dónde comenzar. Ay, cónchale. Porque muchas veces ese desorden en tu ¿Físico? alrededor externo es parte de tu orden interno. Y realmente quizás hay que ponerle orden a las dos cosas, ¿no? A las emociones y a lo externo. Pero a veces necesitamos ayuda. Y hoy en día han salido muchas influencers un poco dando ideas de cómo podemos ordenar más la casa, las gavetas. Y yo conocí a una de ellas, se llama Maya Organizer, y ella nos va a dar una cantidad de herramientas para saber cómo comenzar y qué es lo más difícil. Así que vamos a ver, Maya, ¿qué nos puedes contar sobre este tema tan interesante? ¿Por dónde comenzamos cuando no sabemos tener orden en nuestra vida? Lo más importante es tener las ganas y la disposición. Ya a partir de ahí, mi sugerencia es que empieces con un espacio muy pequeñito a la vez. Por ejemplo, vamos a poner el caso de las gavetas. Sacas una gaveta, aprovecha de sacar todo, limpia la gaveta y cuando vas sacando las cosas las separas por categoría. Por ejemplo, los lápices todos juntos, las borras todas juntos, sacapuntas, marcadores, bolígrafo. Después revisa cuáles están en buen estado, cuáles ya no quieres más. Esos retíralos y te quedas únicamente con las cosas que realmente te fascinan. Después de esto, la vas a volver a guardar, pero vamos a tratar de asignarles un santo lugar a cada cosa. Por ejemplo, todos los lápices juntos en un divisor,
todos los borradores juntos en otro, y esto le va creando lo que yo llamo una casita a cada cosa. Y yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la casa más difícil que te has encontrado y por qué? Creo que ya cuando una persona te contrata o contrata a un profesional para que venga a organizar tus espacios, ya la mayor parte está ganada. Porque la parte más difícil realmente es como cambiar ese chip de, bueno, quiero empezar a ser ordenada, quiero tener mis espacios organizados. Ahora, si tengo que ser puntual y pensar qué espacio ha sido difícil o que ha meritado más trabajo, en una oportunidad organizamos una chica que es orfebre y tenía cualquier cantidad de dijes, prenditas, ¿cómo se llama esto? Brillantitos, accesorios, que bueno, que hubo que irlos categorizando y separando iguales por iguales. Y wow, ese trabajo fue súper minucioso, pero espectacular, tiene unas cosas bellísimas. Maya, ¿y por qué crees tú que a las personas les cuesta tanto ordenar sus hogares? ¿Crees que tienen algún tipo de apego hacia los objetos? ¿Cómo se maneja ese apego y ese desapego? Claro. Yo creo que, bueno, finalmente tenemos una vida ahorita tan ajetreada. Todo el mundo está corriendo y haciendo tantas cosas al mismo tiempo que el orden deja de ser una prioridad. Y finalmente, cuando queremos ordenar, estamos tan abrumados, estamos tan cansados que no lo hacemos. Mi sugerencia siempre ha sido, antes de acostarte a dormir, deja tu casa intacta para el día siguiente. Deja la cocina limpia, deja tu sala recogida, acostumbra a todas las personas de tu familia a participar en el orden. El orden no es nada más de una persona, es de todos los integrantes de la casa. Y esto va creando rutinas y hábitos de orden para que todas las personas que viven en ella, sean tus hijos, tus familiares, tu esposo, tus padres, empiecen a adquirir esta rutina que les va a servir para 1000 cosas en la vida. Maya, ¿y eso estaría relacionado con el apego, con el desapego, con esa necesidad de tener cosas? Creo que sí, que finalmente las personas van teniendo tanto apego a las cosas materiales que van acumulando una mayor cantidad de cosas de las que realmente utilizan o necesitan. Y esto hace que ordenar sea obviamente mucho más difícil, porque no es lo mismo organizar una casa donde hay 500 pares de zapatos que una casa donde hay 10, 50. Entonces creo que sí, que finalmente el apego tiene que ver, y te diría que una manera fácil de tratar de sacar de tu vida las cosas que no funcionan es hacer de la misma categoría 3 pilitas: lo que te gusta, lo que no te gusta y lo que no estás muy segura. Ve haciendo este ejercicio de depurar tus espacios poquito a poco para que veas que va a empezar a fluir el orden muchísimo mejor en tu vida. Maya, por favor, danos 5 tips rapidito para poder rápidamente organizar nuestros hogares. Mis 5 tips para organizar el hogar. Mira, creo que empezaría por seleccionar cuál es el espacio que te está haciendo más ruido. Entonces, de ese espacio vas a separarlo en categorías. Es decir, por ejemplo, me hace más ruido el pantry. Entonces, bueno, más ruido de que te moleste un poco más. Agarras el pantry y vas a sacarlo todo, lo vas a separar por categoría. Luego cada una de las categorías lo vas a depurar. Por ejemplo, qué cosas sí te quieres quedar, qué cosas definitivamente no te quieres quedar y qué cosas estás como dudosa. Haces este ejercicio hasta que en la parte de dudosas no te quede más nada y sea sí o no. Lo que no, retíralo. Lo que sí, guárdalo. Asígnale un santo lugar. Esa es mi tercera recomendación. Asignarle a cada cosa un santo lugar en tu casa para que sea más fácil ubicarlo cuando los necesites y devolverlo después de que esté utilizado. Muy interesante, pero yo creo que a algunas personas se la van a poner difíciles, porque hay gente que sencillamente tiene su cabecita desorganizada y le cuesta mucho organizar ese espacio donde vive. No, y no solo eso, que de repente Maya llega y te da cierto orden, pero al cabo de un tiempo, si no estás bien tú interiormente, vas a volver a entrar en ese caos. A Y en rellenar. esos casos yo creo que es bueno buscar la raíz del problema para ver si estamos evadiendo ciertas cosas, ciertos desprendimientos que tenemos que tener interiormente para soltar, para después traer cosas nuevas y más ordenadas a nuestras vidas. Pero definitivamente es bueno contar con una ayuda que nos dé ese primer paso y después
ver si podemos continuar. Y si no, la ayuda psicológica yo siempre digo que viene muy bien. Y lecturas, mami, lectura. Ahorita es bien sencillo porque hay muchas lecturas en internet. Tú vas a YouTube, tú vas a Instagram. Hay muchísimas lecturas que puedes hacer que te van a ayudar. Mira lo que dijo Verónica, que me pareció buenísimo. Ve si lo quieres, lo necesitas o estás llenando un vacío, esa cosita que estás allí que no te sirve. Y a veces como ser humano necesitamos como saber en qué me beneficia esto, porque Ajá. yo voy a decir algo que he pecado toda mi vida y aunque sé los beneficios no lo he logrado cumplir Mamá, a ¿qué? cabalidad y es arreglar la cama. Ay, No Dios hay mío, manera y Dios te voy a mío. explicar. Yo sé los beneficios, el orden que da tu vida, las cosas buenas que atraes, comienzas con buen pie, pero la verdad es que lo he practicado por 3 meses, lo puedo llegar a hacer 5 meses y vuelvo a caer en la misma práctica. Y tiene que ver con que a mí cuando veo mi cama muñoñada así y la veo como cozy, como calentita, como que me invita a descansar. La otra la veo tan tiesa que me da como frialdad, no me gusta, es como las camas de los hoteles, nunca me han gustado. Yo llego a los hoteles y las desarmo cosa, mami? para que me haga sentir en casa. Entonces, eso es un tema mío que quizás tendré que trabajar Yo más quiero adelante. decirte algo rapidito Ajá. antes que lo cierre. Ese era uno de los temas cuando tú eras adolescente que a mí me mataba, porque el cuarto tuyo, la cama era, no el cuarto, como tú dices, tus gaveticas arregladas, tus papeles en tus paredes y tal, pero la cama, o sea, para mí la cama es mi primer trabajo en la mañana, es pararme y arreglar la cama. No puedo, porque siento que me organiza. Y yo puedo volver a la cama y desarreglarla otra vez. Pero bueno, esas son formas. No, y son a veces maneras. dije, tengo que trabajarlo porque puede ser un punto de honor entre mamá e hija, que era una rebeldía que no la he No la iba a logrado arreglar. cambiar. Y Ok. dije, no, lo voy a cambiar. Y lo hice como por 5 meses. Arreglabas Y la todos cama. los días arreglaba. Y después lo evalué. ¿Qué beneficios me trajo o no? Y la verdad es que no vi cambio en mi caso, pero tengo una hija que es Salma, que ella desde chiquita no solo arreglaba su cama, sino si la dejaba sola en la casa y veía mi cama desordenada, iba y me arreglaba y me dejaba noticas y cosas, porque a ella le gustaba ver la cama ordenada. Sí, salió a Total su que es abuela, un tema, salió a pero la abuela. lo que quiero decir con esto es que sí, definitivamente hay cosas que vamos a poder adquirir, otras que no, pero pensemos siempre en los beneficios que nos trae, lo más rápido que vamos a arreglar la casa, la claridad mental que nos va a dar, las angustias que nos vamos a quitar de encima de tener todas las tareas pendientes y esa paz, porque definitivamente el orden da mucha paz. ¿Sí? Te libera, hija, te libera. Bueno, ojalá que haya servido de algo este episodio y que vayan Así es. corriendo a soltar y estar más en paz consigo mismos. Bueno, ya saben, tienen que suscribirse a nuestro canal. Gracias por todos esos comentarios y nos vemos en la próxima. En la próxima. Sí, señor. Las opiniones expresadas por las invitadas de Amables Impertinentes son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura del podcast. Te invitamos a formar tu propio criterio a partir de los diversos puntos de vista que compartimos. El contenido de este video no sustituye el diagnóstico ni el tratamiento profesional de ninguna condición médica o psicológica. Recuerda siempre acudir a un profesional cuando lo necesites. Me gusta más cuando uno conoce a la gente de atrás. Es decir, Upa. Ay, no, se durmió toda la noche. Ay, no, estuvo quejándose. Ay, qué gente tan aburrida. Uno quiere gente divertida para salir. Estas mujeres, amigas nuestras o no amigas nuestras, que están buscando desesperadamente, le aparece un letrero que dice en búsqueda urgente y no hay cosa que más rechace la otra parte, es esa búsqueda urgente. El título es Desesperada. A mí me votaron por estar justamente empatada con Santiago. Y en eso no influye la edad, porque usted puede ser aburridísima a los 40, 30, 20 o divertidísima a los 60, 70 y 80.